أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos, y alhamdulillah, nos encontramos una vez más para este curso de la vida familiar en el Islam, en el que vamos a estar hablando hoy sobre cómo solucionar los problemas que surgen en la familia, cómo buscar una solución islámica. La clase de hoy, o la sesión de hoy, va a ser introductoria primeramente a un tema que se llama Silatur Rahim, que es cortar los lazos parentescos. ¿Qué significa en el Islam esto? Y también vamos a comenzar a hablar un poco de la familia en general y luego vamos a entrar en el asunto de lo que es la pareja. Esta es una primera parte, después vamos a tener otra segunda parte la semana que viene, inshallah, para que nos alcance bien el tiempo y poder tocar los temas de forma detallada, digamos. Entonces, vamos a ir comenzando. Vamos a hablar primero de qué se entiende por familia en el Islam, ¿no? Cuando hablamos de los problemas, cuando hablamos de las peleas, cuando hablamos de las discusiones, cuando hablamos de las diferencias. En primer lugar, y nosotros lo hemos señalado en las primeras sesiones que hemos tenido, el Islam considera que la familia debe estar basada principalmente en dos cosas. La primera es la fe, es nuestra fe islámica. Nuestra familia, justamente, vida familiar en el Islam o la vida familiar del Islam, significa eso. Significa que el concepto de familia que tengamos los musulmanes debe ser islámico. Así, todos los miembros de la familia no sean musulmanes. Eso es importante también. En América Latina, como en otros países, por ejemplo, de Europa, inclusive en Norteamérica, tenemos muchas familias que sus integrantes son algunos musulmanes, otros son cristianos, otros pueden ser agnósticos, en fin, mucha gente que se convierte al Islam, mucha gente que comienza a experimentar lo que es tener una familia islámica recién cuando forma su propia familia, cuando se casa, pero viene de padres que no son musulmanes, hermanos que no son musulmanes, todo un contexto, digamos, y un entorno que no es islámico. Sin embargo, el musulmán va a actuar como musulmán, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, con sus sobrinos, con sus tíos, a pesar de que ellos no sean musulmanes. Nosotros no somos musulmanes nada más que en el entorno islámico y luego vamos a actuar como si fuéramos uno más de aquellos que no son musulmanes. No, una de las formas de transmitir también el Islam es justamente comportarnos como musulmán, justamente en un entorno que no es islámico, ¿sí? Y como el Islam le va a dar un valor especial a la madre, al padre, al hermano, a los mayores en general, a los hijos, entonces, aunque ellos no compartan la fe con nosotros, el trato que nosotros le vamos a dar a ellos va a ser islámico y eso también va a hacer que la imagen del Islam que tengan ellos en su cabeza pueda llegar a cambiar. No siempre va a ser así. Hay gente que realmente tiene aversión por el Islam y cuando algún pariente se convierte al Islam sienten realmente mucho rechazo. Y eso a veces puede llevar años hasta que la persona conozca lo que es el Islam a través del buen comportamiento de ese pariente musulmán. Entonces, el Islam lo que dice principalmente es que la familia debe estar basada primero en la fe y segundo en el amor. Entonces, ya lo hemos mencionado esto. Entonces, nosotros tenemos que saber que si estamos en un entorno islámico, con una familia 100% islámica, y como lo hemos dicho en una de las clases, y lo vamos a volver a repetir hoy también varias veces, hay que recordar que la persona con la que quizá tenemos un problema, nuestro pariente cercano, ya sea la esposa, ya sea el hijo, ya sea el padre, el tío o el sobrino, o el primo con el que vamos a tener problemas, si es una persona musulmana,
más allá del parentesco, está la fe. Entonces debemos tratarnos como hermanos de fe. Primero, no olvidar eso. Eso es lo principal para solucionar todos los problemas entre los musulmanes y aunque sean esposo y esposa. Pero si no lo son, también tener en cuenta que son nuestros hermanos en la humanidad, que tienen un valor especial por el parentesco que tengan, y que eso debe ser algo que pese realmente mucho a la hora de un conflicto, de un problema. Entonces, sobre la familia en general, porque vamos a empezar a hablar sobre la familia en general, no olvidar eso, no olvidar principalmente la fe y el amor que es la base de la familia islámica. Sobre la familia, sobre algunas relaciones familiares, el Corán nos habla y el Corán nos aconseja y el Corán es muy claro, por ejemplo, en lo que es la relación entre los cónyuges, en lo que es la relación entre padres e hijos y padres, como debe ser. Por ejemplo, algunas aleyas que tenemos aquí para leer hoy, para recordar y para que tengamos en cuenta cuando tratamos a nuestros parientes y saber cómo los debemos tratar como musulmanes. Hay unas aleyas muy bonitas, no las vamos a leer todas, pero de la sura Luqman, cuando Luqman aconseja a su hijo, y esto tiene que ver también con la relación nuestra con nuestros hijos, por ejemplo. Para los que se vayan yendo conectando, les digo que empezamos a hablar de la familia en general, después vamos a entrar en lo que es específicamente en el matrimonio y en los problemas que pueden llegar a haber en el matrimonio y cómo resolverlos. Esta es una primera parte también. Luqman lo primero que le aconseja al hijo con un amor muy especial es Ya Bunay, oh hijito, le habla con mucho amor y eso también es una forma que el Corán tiene de educarnos de cómo debemos tratar a nuestros parientes y especialmente a nuestros hijos. Dice, no asocies nada a Allah. No le dice, y esto siempre me lo han escuchado ya nombrar, no le dice, estudia una carrera que te deje mucho dinero, estudia algo que con lo cual te vas a salvar y vas a salvar a toda tu familia, no. Le habla de la salvación espiritual y eterna, entonces le dice que no asocie nada a Dios, porque dice esto es una enorme injusticia. Entonces, como podemos ver, la relación que tiene que haber aquí entre el padre y el hijo es esa. Lo primero que los padres deben procurar en sus hijos es que no sean idólatras, y eso implica abandonar muchos pecados que a veces los chicos pueden llegar a endiosar, como puede ser, no sé, las fiestas, el alcohol y otras cosas, otros vicios, y solamente adorar a Dios y no ser injustos con Dios. Adorad a Allah sin asociar nada a Él y haced el bien a vuestros padres. Esa es otra ley. También nosotros tenemos que considerar que en la relación entre los hijos y los padres, por más que haya conflictos, los padres tienen una autoridad especial, tan especial y tan importante que no los podemos contradecir, que no podemos pelear con nuestros padres, dejar de hablarles, enojarnos. Tenemos que ser muy conscientes de eso, de que el mismo Sagrado Corán nos dice que a los padres no hay que decirles ni uf. Y la única oportunidad, digamos, que puede llegar a tener el ser humano de desobedecer a sus padres es cuando los padres incitan a los hijos a hacer algo, algo que sea ilícito, algo que sea desobediencia a Dios, o, por ejemplo, asociar a Dios, ¿sí? Después todo lo demás, los hijos deben tener paciencia y los hijos deben obedecer a sus padres. Entonces no puede haber un conflicto entre padres e hijos en donde los hijos van a enojarse de tal manera que no le van a hablar, no le van a decir la palabra. Incluso un padre o una madre puede ser idólatra que quiere obligar a sus hijos a caer en la idolatría, que es uno de los peores o el peor pecado, si se quiere. En el Sagrado Corán Dios en una parte dice que perdona todos los pecados, pero en otra dice que el pecado que no perdona es el shirk. Esto tiene una explicación también. No es que haya una contradicción, sino que tiene toda
una gran explicación de lo que significa el shirk y quiénes son los mushrikin. Entonces, a pesar de que quizás haya padres que pueden obligar a sus hijos a caer en la idolatría o en la desobediencia grande en contra de Dios, si el hijo lo va a desobedecer, debe desobedecerlo en eso para seguir el camino de Dios, no en las otras cosas. No se puede enfrentarlo, no puede tener un enfrentamiento de cortar los lazos parentescos, que ahora vamos a ver qué consecuencias. Luqman también habla sobre el valor de la madre, y una de las cosas que dice, por ejemplo, es en la sura Luqman, su madre lo llevó en el vientre fatiga tras fatiga. Entonces, nos hace recordar que a pesar de las diferencias que podamos llegar a tener, también en ese sentido hay que ser agradecidos por esa parte, ¿sí? De lo que es el embarazo, por ejemplo, lo que es el parto, los dolores del parto, la lactancia, los 2 años donde también la madre ha amamantado a su hijo. El Corán nos recuerda eso justamente para darle valor a una época de nuestra vida en donde la relación entre madre e hijo era prácticamente inquebrantable, inviolable, ¿sí? Entonces nos remonta a eso para hacernos acordar que la madre tiene un valor especial. Por lo tanto, lamentablemente, en nuestras vidas a veces lo hemos visto, los hijos a veces por una herencia, por un desacuerdo en lo que los padres a veces le dejan a uno y no le dejan al otro, cortan los lazos parentescos. Yo he visto, por ejemplo, casos de hijos que para hacer un negocio inmobiliario han dejado a sus padres en casa, los han metido en un geriátrico para vender la casa en la que vivían sus padres. Este tipo de cosas realmente en lo que es el modo de vida islámico no debe existir, o sea, no, al musulmán no se le debe ni pasar por la cabeza. Y justamente recordando esto, por más que después diga, no, porque mi madre me ha tratado mal, me ha golpeado, no importa. Hagan lo que hagan los padres. Si sea que te hayan humillado, que te hayan golpeado, uno debe volver. Uno debe dejar esa puerta abierta siempre y no cortar los lazos parentescos, menos en el caso de los padres directos, digamos. Y con los otros parientes tampoco, y ahora vamos a ver por qué. Nos habla también en el Sagrado Corán de estas etapas de la madre y de que uno debe tener rahma con la madre, así que con el padre. Uno debe ser misericordioso. Ustedes piensen que por más que después la relación se puede llegar a dañar de grandes entre padres e hijos, esa etapa es una etapa de tanto sacrificio que se ha comparado, y lo hemos mencionado en las clases que hablábamos de la lactancia, que hablábamos de la madre, con el yihad, o sea, una mujer que lleva al hijo en el vientre, una mujer que lo amamanta. Por lo tanto, todo lo que pueda llegar a pasar después no tiene que apagar eso, no tiene que debilitar ese recuerdo en nuestra memoria, justamente porque el mismo Corán nos recuerda esa etapa de la vida. Y si el Corán nos recuerda esa etapa de la vida es porque es muy importante. Es muy importante para tener en cuenta y es muy importante por el valor que tiene y por la misericordia que Allah subhanahu wa ta'ala va a tener por esa madre que con mucha ciencia ese periodo de embarazo, de lactancia, etc. Lo mismo pasa con el padre y de esa manera entonces nosotros tenemos que recordar lo que dice el Sagrado Corán y tener que siempre obedecerlos de esa manera. El Corán, sobre respecto a lo que es la obediencia, por ejemplo, dice no obedecer a aquel que hemos hecho que su corazón esté descuidado de nuestro recuerdo. Sigue su pasión y su asunto es una pérdida. En este sentido, cuando los padres, por ejemplo, no coinciden con nosotros en la religión, pasa con muchas personas que se convierten al Islam y los padres están en desacuerdo. Pasa con muchas mujeres a veces que quieren vestir el hijab y sus padres no comparten esa decisión y le hacen una guerra.
Bueno, con respecto a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, no debe caer en la desobediencia. Uno tiene que pero tampoco cortar los lazos parentescos con los padres, no obedecerlos siguiendo esa orden coránica en ese punto. Muy bien. En Suratul Isra, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él y que seáis beneficiosos o benéficos con vuestros padres, que hagáis el bien con vuestros padres. Es una orden coránica. En la misma sura también dice: trátales con humildad y con rahma, con misericordia, y ruega, oh Señor mío, ten misericordia de ellos, como ellos la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo pequeño. Vuelve el Corán a hacer mención a la primera etapa de nuestra vida y a la relación que había entre nuestros padres y nosotros, porque es la parte más dulce. Ningún padre puede pelearse con un bebé, ¿sí? Entonces, en ese momento se da una relación tan fuerte entre los padres y el hijo o la hija, que sea un niño, que sea un bebé, que el Corán siempre nos está hablando de cómo debemos tratar a nuestros padres de adultos, haciendo mención a nuestra niñez. Que recordemos ese momento en el que nosotros éramos débiles. ¿Por qué? Porque muchos hijos también se vuelven mutakabbirín, se vuelven engreídos y le faltan el respeto a los padres o tienen problemas graves con los padres y peleas graves grandes con los padres justamente cuando llegan a la edad de adultos y los padres llegan a la edad de ser ancianos. Y entonces el Corán también nos habla de cuando la persona es anciana y que su espalda se encorva y nos vuelve a recordar que nosotros en algún momento también fuimos débiles y ellos se encargaban de nosotros. Entonces no importa lo que pasa en el medio, no importa el golpe, no importa el castigo, no importa, por supuesto que el Islam educa para que los padres no castiguen a sus hijos físicamente, para que tengan paciencia, para que los cuiden y los críen con amor. Pero si no tuvimos esa suerte, eso no nos da ningún derecho a nosotros maltratar a nuestros padres y mucho menos a cortar los lazos parentescos o a tener peleas con ellos. Por lo tanto, quien tenga un problema con sus padres debe saber el honor que tiene el padre y la madre, a pesar de los errores que han podido tener. Porque Allah subhanahu wa ta'ala les da un lugar tan elevado, no nos permite tener esa pelea y debemos retornar y debemos solucionar esa pelea. Por supuesto que también nos tiene que servir digamos, esa experiencia que nosotros tenemos, ¿sí? Muchos padres de niños que recuerdan cómo los maltrataban sus padres. Esa experiencia no debe servir para que se genere un odio y un resentimiento contra los padres y castigarlos. Ahora que son viejos, los vamos a castigar, me voy a vengar. No, na'udzu billah, el musulmán no actúa así. Pero tiene que servir, sí, como una experiencia para que a sus hijos no los críe de esa manera. Para que sea misericordioso con los hijos, para que sea bueno con los hijos. Porque si no, no se corta ese círculo de violencia. Porque como dijimos también, los hijos están observando cómo los padres tratan a sus abuelos, cómo los padres tratan a sus padres. ¿Se entiende? Y entonces no se puede cortar digamos, esa cadena de maltrato y de errores que justamente van en contra de lo que es una vida islámica y de lo que es el comportamiento correcto de un musulmán. Uno como musulmán debe cortar con eso. Si fue víctima de un maltrato de los padres, entonces no hacer lo mismo con los hijos, ni tampoco hacer lo mismo con los padres ahora que son como criaturas, ¿no? Que se vuelven como chicos cuando son grandes. Ser misericordiosos y recordar esa misericordia que ellos tuvieron en algún momento con nosotros. Muy bien. Entonces, criar a nuestros hijos de esta manera es muy importante para que ellos también, cuando nosotros ya seamos ancianos, nos tengan respeto, nos tengan amor, nos tengan cariño, sepan el honor que tienen los padres y que los seres humanos no tienen caducidad, digamos, en cuanto a la edad, en cuanto a la vejez, sino que al contrario, la persona que es mayor puede aportar mucho, puede enseñar mucho, puede
Y incluso la relación que tienen los abuelos con los nietos también es de mucho amor. Y muchos abuelos a veces no pueden ver a sus nietos porque se rompe esa relación familiar. Más adelante en la charla vamos a estar hablando justamente de lo que es cortar la relación parentesca en sí, y van a ver cómo si alguno de ustedes tiene un caso en su familia o de alguna forma se peleó con alguien de su familia, de entre sus parientes, con sus padres, con sus abuelos, etcétera, como después de esta charla seguramente van a querer levantar el teléfono y llamarlos o mandarles un mensaje, porque no nos podemos permitir hacer un pecado tan grande. Por más, miren, no hay cosa, digamos, que vaya a, digamos, a darnos la razón con mantener un vínculo cortado, salvo excepciones donde pueden llegar a haber, no sé, abusos, esas cosas, obviamente, que ahí se entiende y que, digamos, de alguna forma se puede justificar. Pero así y todo, siempre el perdonar en esta vida es mejor que el cortar los lazos parentescos. Siempre, 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 en todos los casos, va a traer mucha paz, mucha bendición el hecho de retornar a los lazos parentescos y cortar con las peleas y con las divisiones. Muy bien. En cuanto a la pareja también, en cuanto a la pareja que hemos hablado mucho a lo largo de estas charlas, el Corán, mencionando lo que dice el Corán dice, y entre sus signos está el haberos creado esposas de entre vosotros, para que encontréis en ellas sosiego, y puso entre vosotros ambos amor y misericordia. Por cierto que en esto hay signos para quienes reflexionan. Entonces, ya metiéndonos un poquito más en el tema de lo que es la pareja, lo que siempre decimos, lo que dijimos al principio, la base es el amor y es la fe. El musulmán y la musulmana que tienen la suerte de haberse encontrado en la vida, de haber formado una familia, de haber formado un matrimonio, quizás empiezan a tener hijos, 1, 2, 5, 7 hijos en Inshallah, y empieza a crecer esa familia. El Corán no dice que es simplemente un contrato. Muchas veces leemos el matrimonio en el Islam es un contrato. Sí, lo que dice la Sharia del matrimonio, sí, es un contrato, hay que hacer un contrato. La mujer tiene que estar de acuerdo, el hombre tiene que estar de acuerdo. Se van a poner de acuerdo en algunos puntos, puede ser el tema del mehrí, de la, ¿cómo se llama?, de la dote, puede ser el tema, no sé, de si el hombre no quiere que la esposa se vaya de la ciudad a ver a sus padres y le quiere poner un límite, si la mujer acepta, o al revés, si la mujer no quiere que el marido salga de la ciudad, bueno, se ponen, digamos, de acuerdo y arman un contrato de matrimonio, eso no hay problema. Y desde ese punto de vista sí se puede decir que es un contrato. Pero el matrimonio en sí es otra cosa mucho más grande. El matrimonio en sí no es solamente la parte de la Sharia. En el Islam tenemos una parte que es Shari'i y otra parte que es el Akhlaq, que es la moral. Otra parte que es el amor, otra parte que es el Rahma, la misericordia, otra parte que es la parte espiritual, digamos, y todo hace un conjunto. El Islam es todo un conjunto. No separemos el Islam como quien agarra, no sé, una ensalada y dice, bueno, pongo la lechuga por acá, el tomate por acá, la cebolla por allá. No, es todo junto. El paquete viene completo. Entonces, cuidado con eso, porque muchas veces escuchamos eso, ¿no? El matrimonio como algo frío. Un contrato, punto, se terminó, no es otra cosa. La mujer debe obedecer al marido, punto. El hombre debe mantener a la casa, el hogar, y eso es todo. No es así. Y muchos de los problemas que hay de pareja son exactamente por eso. Porque muchas veces se cae en ese error de ver las cosas separadas y prestar más atención a una que a otra. Entonces, incluso de parte de muchos hombres también, el tema de ver la Sharia que dice, ¿no? Mi derecho es este, mi derecho es aquel, mi derecho es este otro, y usted, mujer, debe cumplir con estos derechos, porque son mis derechos, y si no, usted se va a ir al infierno, y usted
Dios la creó para que haga estas cosas y nada más. Bueno, la mujer también es un ser humano, tiene sentimientos, tiene deseos, tiene... Entonces, no va a querer estar con un hombre así, se va a querer divorciar, va a querer salir corriendo. También pasa a veces con los hombres que las mujeres no entienden que si bien, por ejemplo, algún caso que es lo más común, no entienden a veces que, por ejemplo, el marido quizás está haciendo muchos esfuerzos por mantener ese hogar y con los problemas que hay, lamentablemente, por ejemplo, en Argentina económicamente y en otros países de Latinoamérica también, a veces no se llega, a veces el hombre se esfuerza mucho, realmente no es que es una persona vaga, sino que se esfuerza. Bueno, ella dice, la Sharia dice que vos me tenés que mantener bien y a mí no me puede faltar nada y si no, te vas de la casa y nos divorciamos. No, los problemas no se solucionan así. Tiene que haber amor y misericordia. Mawadda, tiene que haber el amor y tiene que haber el rahma, la misericordia entre ambos, y tienen que verse como hermanos en fe, y tienen que verse como compañeros. Pareja justamente quiere decir eso, que van parejos, digamos, ¿sí? Eh, y evitar todo tipo de, digamos, de peleas que van a terminar rompiendo con esa pareja y con esa familia, justamente, sobre todo haciéndole caso a esta ley, ¿sí? Que Dios nos ha establecido, nos ha creado, nos ha establecido como parejas y además que dice que entre sus signos, es decir, que el matrimonio, el hecho de que un hombre y una mujer o una mujer y un hombre se junten y formen una familia es de los signos de Allah subhanahu wa ta'ala. No es algo así nomás, no es un simple contrato, no es nada más que firmar un papel, ¿sí? Es de los signos de Allah. Es lo mismo cuando decimos el ser humano es Khalifatullah, es el representante de Dios en la tierra. Tiene que merecer serlo, tiene que convertirse en algo similar. En el caso de la pareja es un signo de Allah. Entonces deben ser un signo de Allah. Y Allah es misericordioso y Allah es comprensivo. Si nosotros queremos que en el Yaumul Qiyamah Dios sea misericordioso con nosotros, la receta es ser misericordioso con los demás. Imagínense cómo debemos ser con la pareja cuando en el Corán también Allah dice que entre la pareja tiene que haber amor y misericordia. Entonces, con los primeros que tenemos que tener misericordia es con la pareja. No hay que pelear. Si esto es muy importante. ¿Pueden haber diferencias? Todas se solucionan. Pero si se les busca una solución islámica, por supuesto. Entonces, retornando un poco a la familia en general, podemos decir que lamentablemente muchas familias tienen diferencias que se vuelven irreparables con el tiempo, que el tiempo de la discusión, de la pelea, de la separación también es importante, por eso el Islam dice más de 3 días no se puede estar peleado. Puede haber una diferencia que hasta que no se habla, hasta que no se resuelva, sigue estando allí. Pero eso no quiere decir que uno vaya, por ejemplo, a negarle el saludo a la persona, porque es un pariente. No le va a dejar de hablar. Después, los problemas, todos los problemas no se solucionan tomando un café nada más y dándose la mano. Hay algunas cosas que hay que tratarlas. Como ser personas adultas, se tienen que sentar y hablar y charlar. Pero bueno, muchas veces esas diferencias se vuelven irreparables porque se sostienen en el tiempo, desobedeciendo también a ese hadiz tan famoso de que el creyente no puede estar peleado con el otro creyente más de 3 días. Entonces, si se deja estar eso, ese problema después termina creciendo. Hay un montón de cosas que se meten en el medio, perdón. El istigaba, la gente que empieza a hablar, la gente que se empieza a meter en el medio, en vez de solucionar los problemas, tiran hasta al fuego y bueno, se vuelve algo irreparable. También a veces se dan maltratos entre los parientes, pueden darse estafas también incluso, malos entendidos, ¿sí? Que hacen que los parientes se peleen, corten los lazos parentescos.
que se caiga en esto de hablar mal de del pariente, de que eso traiga odio en el corazón, de que eso traiga resentimiento. Y entonces los familiares dejan de hablarse, cortan los lazos parentescos. Y más que nada esto tiene que ver con el egoísmo. Incluso los divorcios, esas relaciones entre hermanos que muchas veces se rompen y que lamentablemente después no se solucionan y vemos cómo hay muchos hermanos que entre ellos no se hablan, como dijimos, por alguna herencia, por alguna diferencia o algún malentendido, o por las esposas o los esposos que a veces se pelean, los cuñados con cuñados, entonces los que son hermanos sanguíneos terminan separándose, peleándose. Bueno, todo eso islámicamente es incorrecto. Todo eso es un camino que nos lleva a tener tal resentimiento que cortamos los lazos parentescos, y cortar los lazos parentescos es ilícito y además conlleva a un montón de desgracias, queridos hermanos. Silat Rahim, cortar los lazos parentescos. Silat Rahim que viene de Rahma, de Allah. O sea, cortar la misericordia entre los parientes, podemos decir de alguna manera. Y sabemos lo que pasa. Hay un hadith del profeta, alayhi salatu wasalam, ala al-kiram, que dice, Silat Rahim deriva del nombre de Allah Ar-Rahman, misericordioso. Y si alguien mantiene los lazos parentescos, Allah mantiene su rahma con esa persona, porque une los lazos parentescos. Pero quien los corta, dice, Allah corta su misericordia con esa persona. Entonces, el hecho de pelearse, el hecho de separarse, el hecho de divorciarse, el hecho de no hablarle más al hermano, no hablarle más al padre, no hablarle más a los hijos, na'udhu billah, significa estar provocando que Allah corte la rahma con nosotros mismos. Y no solamente en el Yawm al-Qiyamah, que eso sería lo peor. A veces lo vemos como que como es algo lejano, bueno, no nos ponemos a pensar tanto. No, la misericordia, el rahma, se corta en este mundo y en el otro. Ojalá fuera en este mundo nada más. En el otro es más grave. Pasa que lo vemos más lejano. Entonces, queridos hermanos, esto de cortar los lazos parentescos es cortar la misericordia de Dios. No es algo así nomás. Y principalmente todo esto se debe al egoísmo. Se debe al takabbur, a la vanagloria. Se debe al orgullo. A veces uno tiene que ser, aunque sepa que el otro está equivocado. El musulmán piadoso no sabe que sobre él está Allah, que el más grande es Allah. Dice la ilaha illallah, rechaza todo lo que no sea Allah. A sí mismo se rechaza cuando dice la ilaha illallah. Entonces, una forma de decir la ilaha illallah es decirle no al ídolo más grande que es el ego. Cuando se abandona el ego, entonces, bueno, el otro no tiene razón, tengo razón yo. Pero para no cortar mi lazo con Allah subhanahu wa ta'ala, no importa, acepto que yo estoy equivocado. Y en ese sentido, ¿vieron cuando hablan de poner la otra mejilla? Bueno, con los parientes es un poco así. No agrandamos la pelea, bajamos un poco la cabeza y bueno, dejamos pasar eso. Dios después arregla todo. En el Yawm al-Qiyamah cada derecho se nos va a hacer devuelto. Tampoco estamos diciendo que hay que no reclamar los derechos de uno, ¿no? Pero muchas veces, si uno, por ejemplo, cede, hasta el Corán cuando nos habla de la ley del talión, ¿qué dice? Es un derecho, pero si elegimos perdonar, es mejor para nosotros. Entonces,
Imagínense en lo que significan los lazos parentescos. Estamos hablando de una situación extrema como la muerte. Estamos hablando de la ley del talión. Imagínense en este caso, cómo uno no va a ceder, cómo uno no va. Y con respecto a los divorcios, hoy la gente se divorcia por cualquier cosa. Los musulmanes se divorcian por cualquier cosa. En vez de reflexionar en todo esto que estamos hablando, en vez de buscar ayuda, en vez de hablar con un sheikh, hablar con alguna persona mayor que ha tenido 50, 60 años, 70 años orgulloso de matrimonio y que sabe cómo lidiar con estas cosas, no, directamente se divorcian y muchos siguiendo algunas cosas nuevas que hay, ideas falsas que hay. Y todo esto también tiene un sentido social, hasta político incluso, que tiene que ver con que a la sociedad moderna le interesa más la gente que ocupe departamentos de un solo ámbito. Le interesa más la persona sola, que no tenga que mantener hijos, ¿sí? Entonces siempre se busca eso, se busca que el joven tenga miedo a casarse, que el casado quiera divorciarse, que se piense en las necesidades solamente de uno. No, ahora quiero descubrir quién soy. Dediqué 15, 20 años a mi matrimonio y me dejé estar y ahora necesito. No, señor, señora, usted ya se casó, ya formó una familia. Lo que usted es eso. Usted es el padre, usted es la madre y es usted también como persona que puede desarrollar, pero dentro del límite de lo que es la familia. No quiera otra cosa porque ya no tiene 18 años, 20 años. Ya ahora es una persona grande, entonces debe mantener este lazo y este compromiso que es la familia que usted formó, el matrimonio que usted formó. ¿Cómo solucionar estos problemas de familia? ¿Cómo solucionar estos problemas que surgen en las estructuras matrimoniales? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Cómo lo tratamos? Muy bien. ¿Es que acaso, por ejemplo, no hay solución para algunas personas? Vieron que a veces la gente no quiere reconciliarse con aquellas personas que se pelean, incluso en las parejas pasa también, por esto de que nadie cambia. No, la gente no cambia, es imposible, la gente no cambia. Y el Islam dice todo lo contrario. El Islam dice que nosotros podemos cambiar, todos pueden cambiar. El Corán solamente nos menciona a aquellos que quedan sordos, ciegos, aquellos que digamos, se les baja la cortina de poder reflexionar y de poder volver a Dios y de poder retornar después del error, con aquellos que hacen los grandes, grandes, grandes pecados. Las personas realmente los grandes opresores. Estas personas sí, el Corán dice, no, ellos están sordos, ciegos, mudos, no van a ver por más que se les muestre lo que se les muestre y Dios les aumenta incluso ese desvío, esa ceguera. Pues no estamos hablando de gente común y corriente que verdaderamente puede tener vicios en su comportamiento, vicios morales, vicios en lo que es el akhlaq, y que pueden cambiar. Justamente la vida es una gran escuela, es como un mal alumno. El mal alumno, el maestro que dice que ese mal alumno no va a cambiar nunca y siempre va a ser un mal alumno, es un mal maestro. ¿Sí? Es un mal maestro, porque le está cerrando la posibilidad de cambiar. Y Allah subhanahu wa ta'ala, enviándonos profetas, enviándonos signos en nuestra vida, enviándonos incluso desgracias, pruebas, lo que está es dándonos oportunidades todo el tiempo. Por lo tanto, nadie puede decir, fulano no va a cambiar. Con ese no me amigo más, no me reconcilio más porque no va a cambiar. Menos obviamente con los parientes consanguíneos, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, que esta reflexión nos ayuda mucho a solucionar los problemas de familia, teniendo en cuenta que cualquier persona, por más errores que haya tenido, puede hacer un sacrificio. Obviamente debe hacerlo y debe comprometerse y debe buscar ayuda si necesitan los profesionales para poder hacerlo,
pero puede cambiar. En cuanto a las rupturas familiares también, obviamente, las personas pueden retornar, las personas pueden cambiar, las personas pueden dejar de ser violentos, dejar de ser celosos, dejar... Con respecto a los celos, por ejemplo, que muchas parejas se rompen, no son malos los celos. En el Islam, el hombre celoso es valorado. Pero ¿qué quiere decir el hombre celoso? El hombre que realmente siente, no es que se siente más poderoso o dominante por su esposa, sino que siente en la figura de la mujer musulmana ese celo de que la mujer musulmana realmente sea un modelo, y entonces no es que está celoso pensando que su esposa lo va a engañar, ¿verdad? O que su esposa es una mujer que no vale nada. No, sino que le molesta la mirada del otro por el otro, le molesta porque es una mujer musulmana, porque tiene un valor, y ese celo que tiene el hombre es un celo que es necesario, que es bueno y que es muy loable dentro del Islam. No estamos hablando de los celos tóxicos, que es como que la mujer siempre tiene que estar rindiendo pruebas de que es una mujer decente. No, eso no. Eso no, porque es una falta de respeto a la mujer, a su esposa, a su pareja. Estamos hablando de otra cosa. Por ejemplo, tenemos muchos hadices que hablan del hombre cuando su esposa, por ejemplo, no viste hijab, o cuando su esposa viste mal, ¿sí? Que viste con poca ropa, que no viste como una mujer musulmana, que debe sentir rechazo, debe sentir un fuego adentro y debe prohibirlo eso, debe imponerse en ese sentido. Y no estamos hablando de imposición con violencia, sino de imponerse, de decirle, no, esto es un derecho mío, no, ¿por qué vestís así? ¿Por qué salís así? Y en el caso de que la mujer no quiera cambiar, bueno, se divorciarán. Ahí sí, ya, digamos, cuando ya se pasaron todos los límites, se trató de hablar y de arreglar las cosas y no se encuentra una solución porque hay una desobediencia a Dios permanente. Bueno, lo mismo, por ejemplo, no sé, una esposa musulmana que tiene un hombre musulmán que viene a cualquier hora, que la toma alcohol, o sea, que está totalmente alejado de Dios. Bueno, van a buscar una solución islámica, pero si ya después no la encuentran porque la persona quiere seguir desobedeciendo a Allah, entonces, bueno, en ese caso, obviamente, se entiende que hasta incluso es necesario para la persona creyente que no puede estar con una persona hacia al lado, que haya un divorcio, pero siempre deben buscar tratar de solucionar eso. Es más, lo hemos hablado al principio, debe buscar una pareja que en realidad no sea así. Pero bueno, a veces pasa que mucha gente termina siendo engañada de un lado o del otro. Ahora, el hecho de no cerrar la puerta y el hecho de pensar que la persona puede cambiar, da la oportunidad siempre para poder solucionar todos esos problemas, inclusive esos problemas. ¿Sí? Volviendo al tema de estos celos buenos, digamos que en el Islam eh, son algo plausible dentro de lo que es el matrimonio y de parte del hombre hacia la mujer. También tenemos, por ejemplo, algunos hadices que ese hombre que se pone contento porque su esposa, por ejemplo, sale sin ropa a la calle o sale sin hijab, o que digamos que no siente ese rechazo, que no está enojado con esa situación, sino que al contrario, le gusta mostrar a su esposa, como pasa en Occidente con muchos hombres, que les gusta que su esposa, digamos, eh, esté con poca ropa y mostrar que miren qué linda que es. Dice, los ángeles lo maldicen. A esa persona los ángeles lo están constantemente maldiciendo. O sea, no es que es todo así nomás, digamos, y que eh, la, 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 la falta de pudor, digamos, sea algo como quien dice que pasa desapercibido para Dios y para los ángeles. No, todo lo contrario. Entonces, queridos hermanos, muchos de los problemas a veces pasa por esto, pasa por esa falta de celo, porque esa falta de celos, de ese celo bueno del que se habla en el Islam, hace que después vengan los problemas, porque se abren puertas en donde no queda clara cuál es la relación dentro del matrimonio, dentro de la pareja, y eso sí puede traer después muchos disgustos.
y muchos problemas que ya son más difíciles de solucionar, como por ejemplo un engaño o algo de esa índole. De todas formas, siempre que se puedan hacer las paces entre las personas y que puedan retornar a Dios, la puerta va a estar abierta. Y lo importante es que uno, en cuanto a la vida de pareja, esté preocupado más que nada por la seguridad de la otra persona, de la seguridad de su pareja, de la seguridad en el sentido, con Dios estoy hablando, de la seguridad en el sentido de no caer en los grandes pecados que lo va a llevar o la va a llevar al infierno, y estas malas conductas que después se vuelven continuas y se vuelven un gran desvío. Pero bueno, en cuanto a la relación de pareja, también no deben olvidar que debe construirse siempre en base a lo espiritual. Ahora, ¿qué pasa si dos personas que son creyentes, que son buenos, que son personas que rezan, que hacen súplica, que tienen pudor, que respetan el uno al otro y tienen diferencias? Porque bueno, parece como que estamos mostrando dos personas, que uno es un monstruo que está alejado del Islam y el otro no. ¿Qué pasa con las personas que realmente son buenas, son creyentes? En la pareja estamos hablando ahora, y tienen diferencias. ¿Cómo las deben resolver? Bueno, evidentemente el Islam es muy claro. Si hay amor entre ellos, si hay misericordia entre ellos, entonces todos los problemas se pueden solucionar hablando, pero ¿cómo se llega al gran problema? Y esto es importante. A veces una persona, por más buena conducta que tenga, por más creyente que sea, llega a tal grado de conexión, podemos decir, o de relajación, vamos a decir también, con la persona con la que comparte su vida, con la que comparte el lecho, que esa relajación hace que a veces el trato que hay entre los dos, entre ambos, no sea un trato islámico. ¿Por qué? Porque hay tanta confianza que, bueno, si tengo que decir un insulto, se lo digo, porque hay confianza. No, hermano, no, hermana querida. En el matrimonio no son compañeros de jugar al fútbol, digamos. No puede existir eso. Hay barreras. La barrera no es el golpe. La barrera no es el zamarreo, tirar del pelo. El insulto, la mala palabra, no es de creyentes. Entonces, por ejemplo, este tipo de problemas a veces que surgen por eso, porque no se entiende que hay un límite de respeto también entre el hombre y la mujer, entre la mujer y el hombre. Entonces eso lo que hace es que se derriben paredes, se derriben límites que son bien claros establecidos por el Islam con respecto al trato que hay que tener entre creyentes, y eso, bueno, después va a desembocar en otros problemas más graves. Entonces, queridos hermanos, muchas de las cosas que nos suelen pasar son exactamente por no llevar una vida de creyentes, de amor, de respeto, eh, de cuidado de cómo uno se va a comportar con el otro. Hay algo muy lindo que es esto de sorprender a la pareja todos los días y de dar a conocer algo nuevo de uno siempre, ¿sí? Algo bueno, digamos, no algo malo, algo bueno de uno en cuanto a la atención, en cuanto al cuidado. O sea, todo esto se construye día a día hasta llegar a viejo. No tiene que haber no hay que bajar la guardia en ese sentido. De ninguno de los dos lados. Entonces, cuando surge esta relación de esta forma, con mucho respeto, e incluso cuando hay una diferencia, se va a discutir con respeto y siempre con una buena intención. Hay algo que también eh, pasa en las discusiones de pareja, que es que ya el objetivo que se tenía, por ejemplo, vamos a discutir por dónde vamos a ir a pasar las vacaciones. ¿El objetivo cuál es? Definir el lugar donde se va a pasar las vacaciones. Empieza a haber una diferencia y el objetivo ya queda en segundo plano. Lo importante es ganarle al otro. Quiero ganarle esta discusión. Bueno, eso es un error.
Cuando empiezan ya, por eso siempre el ego es lo que nos lleva a los problemas graves en la vida, en todos los ámbitos de la vida. Cuando empezamos con eso de querer ganar, uno mismo tiene que frenar y decir, no, espera, espera, no es por acá. Definamos el lugar. Lo importante es definir el lugar. Ni yo te quiero ganar a vos, o no debo ganarte a vos, ni vos me tenés que ganar a mí. Sino que, ¿el objetivo cuál es? Ir a vacacionar. Perfecto. ¿Para qué? Para pasarla bien. Muy bien. Entonces, no discutamos, no peleemos. Yo no tengo que querer ganarte a vos y ponerme contento porque salió el lugar que yo quería, y vos tampoco conmigo. No perder el objetivo de las discusiones. El objetivo nunca, o generalmente nunca es malo, nunca es para perjudicar al otro, porque hay cariño, porque hay amor, porque hay convivencia. Lo que vuelve mal a la discusión es justamente que en el medio de la discusión, cuando empieza a levantarse la voz, ya el objetivo no es importante. Lo importante es ganarle al otro. Bueno, ¿se dan cuenta? Eso no tiene ningún sentido. O sea, después terminan peleándose, no van a ningún lado, ni van a disfrutar de nada. ¿Por qué? Porque el objetivo termina siendo otro. Ganarle y pisarle la cabeza como si fuera un enemigo. No, ¿cómo va a ser así? Entonces, muchas rupturas también de matrimonio empiezan así, ¿no? Con esa competencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la pareja, en un caso que, que suele pasar mucho en Occidente, justamente por la falta de dinero que hay, tiene que compartir las tareas del hogar justamente porque la mujer debe salir a trabajar afuera? Primero, y es una pregunta que me hicieron esta semana, ¿la mujer realmente puede salir afuera a trabajar? ¿No está prohibido acaso eso para la mujer? ¿El marido no tiene derecho a prohibírselo? Y con respecto a las tareas compartidas en el hogar, ¿el hombre está obligado a hacer las tareas del hogar? Si la mujer de repente quiere salir a trabajar, ¿cómo se resuelve eso? Es un problema que a veces trae muchos disgustos dentro de la pareja y que hay peleas grandes. Y eso también puede desembocar en un divorcio. Pero realmente es por el desconocimiento que hay de cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos, y a su vez, qué puertas podemos abrir ante las necesidades que tenemos. Por eso siempre yo insisto en no quedarse con el libro de, de fiqh, digamos, y decir, bueno, la Sharia dice tal cosa, entonces hay que hacer tal cosa. No, sin salirse de los límites de la Sharia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Hoy, lamentablemente, con un sueldo no alcanza para que una familia viva bien. Entonces, el modelo familiar en el Islam, ¿cuál es? El modelo familiar es con la obligación que tiene el hombre, la obligación que tiene el hombre de mantener el hogar, todo lo que es economía del hogar, está sobre la espalda del marido. Pero con todo esto, como no alcanza, y como no hay una prohibición de que la mujer salga a trabajar, la mujer puede salir a trabajar. Si con el marido van a sentarse, van a conversar y van a llegar al punto en donde el marido está de acuerdo con que la esposa salga a trabajar. ¿Por qué? Porque hay una forma también de administrar la familia. Y Allah subhanahu wa ta'ala es claro en eso. La obligación pesa sobre el marido, por lo tanto, como la mujer no tiene la obligación, hay un derecho también del esposo. Si el esposo quiere, por ejemplo, que la esposa no salga a trabajar afuera. Pero en el caso de que exista una necesidad, ya sea por lo económico o porque la mujer es profesional y quiere salir, no hay ningún problema.
no hay ningún problema. Y ahí entra el juego en la cuestión de la moral. El marido, por ejemplo, que entiende que su esposa es una profesional que tiene ganas de desarrollarse como una mujer profesional, ¿por qué no va a dejar que trabaje? ¿Qué problema hay? No hay ningún problema. Y si se trata de una necesidad, saber esto. Lamentablemente, en nuestra sociedad, yo creo que ya lo mencioné esto, está muy metido en la cabeza de cada persona que las tareas del hogar las tiene que hacer la mujer. En Occidente es así, por más que hoy se hable de libertad, siempre el hombre está esperando que la esposa levante los platos y vaya y los lave. Pero en el modelo islámico no es así. En el modelo islámico, las tareas del hogar son compartidas. El imam Ali alayhi salam compartía las tareas del hogar con Fátima alayhi salam. El mismo imam Ali que tiró la puerta de Khaybar también podía amasar un pan y no se le caían los anillos. De la misma forma el profeta. De la misma forma el profeta estaba casado con una mujer que era empresaria, como Khadija, que trabajaba. Entonces, dentro del modelo familiar del Islam también tenemos en los mejores ejemplos, que son el profeta y Ahlul Bayt, que la mujer puede trabajar y que la mujer ha trabajado como Khadija, o que el hombre puede hacer las tareas del hogar. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos muy inculcados en Occidente esto eh, de que el hombre tiene que ganar más que el hombre. De que el hombre, si ve que la mujer es la que está trayendo el pan a la casa, se ve humillado. Realmente, si vamos a hablar de lo que dice el Islam verdaderamente, no hay ningún problema. Por más que, obviamente, insistimos con esto, la obligación de la manutención del hogar recaiga sobre la esposa sobre la espalda del marido. Si en una situación en la que la esposa tiene un trabajo mejor, en la que la esposa gana más dinero, o que tiene la posibilidad de trabajar, ya sea porque el marido se quedó sin trabajo, ya sea porque el marido se enfermó, no hay ningún problema y no debería, digamos, causar un problema o una pelea o una diferencia este tema, y sencillamente la mujer puede salir a trabajar y el marido incluso puede, hasta que consiga otro trabajo, estar haciendo las tareas del hogar, ayudando, cuidando a los chicos. Obviamente, siempre que el marido tenga muy en claro que su obligación es conseguir trabajo y salir a trabajar él. Porque también tenemos otros casos, ¿no? De los hombres que no tienen ningún tipo de celos, digamos, internos, y que mandan a trabajar a su esposa y ellos se quieren quedar en la casa todo el tiempo. Bueno, eso no es correcto. Un creyente va a querer trabajar, un creyente va a querer traer el dinero a su casa. Y después si la mujer trabaja y gana más que él o es millonaria, eso no hay ningún problema, puede serlo, pero la manutención cae sobre la espalda del marido y eso como una cuestión momentánea puede funcionar muy bien y no tendría por qué traer ni discusiones, ni peleas, ni celos de parte del marido, que por qué viniste tarde de tal lado. Uno debe respetar también a su esposa y el pudor que tiene su esposa y el comportamiento. El marido debe sí tener en claro que esa obligación es exclusiva de él y no de su esposa. Eh, entonces, bueno, este tipo de relaciones cuando empiezan esos problemas, esas competencias de quién va a ganar más, de quién va a traer el dinero, de quién, digamos, si la mujer paga el alquiler, entonces, bueno, el hombre se siente que es poca cosa. Esas son relaciones tóxicas, no tienen una base que podamos decir esto es islámico. No, no hay nada de eso, entonces hay que sacarlo. Todo lo que no tenga que ver con el Islam o que el Islam no tenga ningún problema, bueno, saquémoslo. Saquémoslo. Si queremos una vida islámica, todo ese tipo de ideologías falsas y cosas que no tienen que ver con el Islam, saquémosla de nuestras vidas. Vivamos una vida islámica. A veces pasan esas cosas que la mujer va a trabajar más o va a ganar más dinero o va a ser, digamos, si es profesional y el marido no, evidentemente también
va a ganar más dinero, pero la obligación recae sobre el marido y eso hay que saberlo siempre. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, mantener un vínculo familiar, mantener los lazos parentescos, no cortarlos. Una de las cosas que dice el Islam es que alarga la vida también. Digamos, no cortar los lazos parentescos, así como cortar los lazos parentescos que tenemos en narraciones, dicen, acortan la vida, es de las cosas que acortan, de los pecados que acortan la vida. Por el contrario, unir los lazos parentescos alargan la vida, eh, nos evitan muchas desgracias, muchas de los problemas que pasamos, de las desgracias que tenemos. No estoy hablando dentro del hogar, sino fuera del hogar. Tienen que ver con cortar los lazos parentescos, con esta falta de misericordia, con esta negación a la misericordia de Allah que estamos haciendo nosotros al cortar los lazos parentescos. Por lo tanto, si nosotros queremos vivir el Islam, lo primero que tenemos que saber es que todos los problemas entre creyentes pueden solucionarse. No hay nada que vaya a hacer que dos personas que son creyentes ambos y que miran hacia la qibla cuando rezan ambos no puedan solucionar. Y, y más aún cuando hay un lazo sanguíneo. El lazo sanguíneo dentro del Islam es importante. Si bien los hermanos somos todos hermanos en la fe, los musulmanes, la cuestión sanguínea no es algo que pasa desapercibido. Sobre todo la relación entre padres e hijos, y entre hijos y padres, y entre hermanos también. Por lo tanto, antes de terminar esta charla de hoy, y si Dios quiere continuar el tema la semana que viene, quiero decirles que si ustedes han cortado los vínculos con algún pariente, que si ustedes están enojados con alguien de su familia, que si no tienen relación con sus padres porque algunos quizá se convirtió al Islam y no lo han entendido, se puso hijab y no lo han aceptado, comenzó a practicar mejor el Islam que ellos y tampoco, a veces pasa eso en las familias musulmanas, o viceversa, o se han alejado y por eso los han alejado también. Pídanle mucho a Allah, arrepiéntanse porque es un pecado. Aunque quizá el que cortó los lazos es el otro, también está el pecado de no buscar solucionar los problemas, de no buscar el acercamiento. Arrepiéntanse y busquen el acercamiento. Solucionen el problema. Solucionenlo por y para Dios. Las cosas que hacemos las tenemos que hacer por y para Dios. Si no, estamos actuando por y para el yo, por y para él. Entonces, la mejor manera de adorar a Allah es que esa adoración, esa forma de adorarlo sea sincera. Y como dijo el imam Khomeini, rahmatullah alayh, el ídolo más grande que tiene el ser humano es el nafs, es el ego. Entonces, cuando, vuelvo a decir, como dije antes, cuando decimos la ilaha illallah, el primer ídolo que tenemos que negar y decirle la es a nuestro propio ego. No se amiguen por ustedes. Quizá ustedes mismos dicen, yo tengo derecho a estar enojado. Perfecto. Pero hacelo por Dios. Y después fíjate cómo sigue tu vida. Después fíjate si no cambió tu vida para bien. Después fíjate si a partir de ese momento no empezás a ver muchas bendiciones especiales. Y ahí te vas a dar cuenta, porque vienen muchas bendiciones especiales, que hiciste lo correcto. Y si lo hiciste para Dios, sacrificando tu propio derecho, más todavía, porque ese es el valor que tiene el parentesco en el Islam.
El parentesco en el Islam no es como pelearse con un amigo o con un vecino incluso, que también hay mucho hablado sobre los vecinos, sobre el amigo, sobre el compañero, pero sobre el pariente, cortar los lazos parentescos es uno de los grandes, grandes pecados que hace enojar mucho a uno. Aunque uno no tenga la culpa, aunque uno tenga razón en la diferencia que pueda haber, háganlo por Allah y después me cuenten. Después me cuenten. De acá a una semana me cuenten. Si alguno tiene la oportunidad de poder amigarse con algún pariente, después me va a contar cómo le fue en esa semana y cómo le empieza a ir en su vida. Por Dios, que muchas de las cosas que en la vida no se nos dan, muchas de las trabas que nosotros tenemos en la vida son por eso, por haber cortado los lazos con algún pariente. Cuando solucionamos eso, se abren todos los campos. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, por esta noche creo que hablamos bastante. La clase que viene seguimos, vamos a hablar más del tema del matrimonio, particularmente el matrimonio, y quería hacer como una introducción, de hablar de los padres, de los otros parientes, y hablar un poquito también del matrimonio. La semana que viene, inshallah, vamos a hablar de la solución de los problemas del matrimonio y de algunas súplicas que hay, y de algunas acciones para que dentro del hogar también se eviten las peleas. Nosotros tenemos muchas aleyas coránicas, súplicas, protecciones para poner en las paredes del hogar, lecturas, por ejemplo, del Hadith del manto, del Du'a Kumein y otras que ya no son tan conocidas, para cuidar en el hogar la armonía, que haya armonía dentro del hogar y que porque Shaitán mete la cola constante. Entonces, para alejar todo eso y para que haya más amor, eh, más paciencia entre los habitantes de ese hogar, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dios los bendiga mucho y que tengan buenas noches, inshallah.